Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy estamos aquí para hablar de esta cinta a petición de un patrono, así que dadle las gracias como siempre a los colaboradores financieros del canal, ya que vamos a comentar la película A Silent Voice, Koe no Katachi, una voz en el silencio, ¿no? O una voz silenciosa. Esta cinta, anime japonesa, del año 2016, que bueno, se vino hablando bastante de ella, no demasiado, pero bueno, sí lo suficiente para que, bueno, la película, por ejemplo, llegara a Latinoamérica, algunos cines y tal, y algunos la pusieran un poco de la sucesora espiritual de Your Name, que ya sabéis que fue la película de aquel momento, bueno, película más taquillera de la historia en cuanto a anime japonés se refiere ahí en su país natal, o sea que la cosa venía inflada. La película está hecha por Kyoto Animation, eso ya sabemos lo que quiere decir, y dirigida por Naoko Yamada. Así que bueno, ya sabéis que a nivel personal eso es importante porque es la autora del anime de Clannad y de Clannad After Story. Así que digo, bueno, un buen estudio, una directora que conozco su trabajo, digo, bueno, vamos a ver qué nos ofrece. La verdad que tiene un montón de productos en su trayectoria, es verdad que no he visto prácticamente ninguno, pero bueno, siempre tiene lugar en mi corazón Clannad, y lo de esta película pues apuntaba maneras, porque además solo con ver algunas imágenes ya se podía ver que técnicamente la película era una maravilla, y lo puedo confirmar, es una maravilla. Y bueno, la historia gira un poco en torno a bueno, una especie de drama escolar, que sí, ya sé lo que estáis pensando muchos, que joder, otra vez con lo mismo, de verdad parece que en el anime japonés no se sale de eso, pero bueno, tengo que decir que esta vez se ha aprovechado de una forma diferente porque lo retrata desde la perspectiva un poco del bullying, ¿no? Trata sobre, bueno, un protagonista que tiene su grupo de amigos, es un poco como el graciosillo de la clase, ¿no? Todos hemos conocido aún así, el típico que siempre tiene que estar haciendo el chiste y que todos le ríen la gracia, que eso es lo peor, vamos, un imbécil de primera. Y entonces a la escuela de este muchacho y de sus amigos llega una niña en primaria que resulta que es sorda, completamente sorda, ¿de acuerdo? Esto provocará que el chaval le empiece a hacer bullying en consonancia con el resto de compañeros, que se suman encantados. La cosa va escalando hasta el punto en el que, bueno, la niña parece que lo cuenta, a pesar de que intenta ir con la mejor de las intenciones, es decir, no va a insultar a nadie, ni a irse a las manos, ni a intentar devolverles las maldades. Al contrario, con toda la humildad que puede, intenta hacer amigos, pero claro, la barrera de la sordera pues supone un muro muy difícil para comunicarse, y al final pues bueno, termina teniendo que ir a hablar con los padres, con los adultos de la escuela, y ahí pues vamos, que acusan directamente al protagonista, y la cosa se da un poco la vuelta en el sentido de que entonces todos empiezan a atacarle y a un poco como que a devolverle ese bullying a él. Ojo, esto no es ningún spoiler, ocurre en los primeros minutos de la película, y realmente la parte más interesante, o donde ya arranca el tronco argumental de la cinta, es después, cuando pasan unos años y vemos que el chaval pues ya está en secundaria, con una vida, por supuesto, muy distinta a la que él tenía cuando era joven. En fin, como decía al principio, a nivel técnico la película es una maravilla. De nuevo, Kyoto Animation elige una paleta de colores espectacular, un filtro de imagen súper adecuado y nutre la historia con un dibujo y una realización técnica impecable. O sea, esto es probablemente el gran acierto de la película, es decir, técnicamente es una putísima maravilla, y el empleo de la cámara en la cinta es muy útil, es decir, no solo se utiliza simplemente como apoyo del guión, de la historia, de la narración, sino que en algunos momentos tiene hasta un carácter determinante el uso de la cámara en planos subjetivos especialmente, o sea, planos en primera persona, podríamos decir, con una mezcolanza muy buena de lo que es el dibujo 2D con una especie de perspectiva de campo 3D, que queda muy bien, cosa que a veces esto en algunos animes queda horrible. Por ejemplo, si queréis el anime de Gantz, es desastroso algunas cosas de la animación 2D, 3D que tiene el anime, a pesar de que el manga es brutal y la historia es muy buena y todo. Bueno, a veces a estos efectos técnicos, a veces el anime falla. Y sabemos que los japoneses son muy fan de lo artesanal, y a veces uno, joder, le cuesta hasta pensar cómo consiguen unas cotas de resultados tan buenas con la artesanía del dibujo a mano, ¿no? Pues bueno, en Koe no Katachi, lo dicho, todo lo que es el apartado visual
es tremendo. En cuanto al apartado sonoro tampoco puedo decir mucho porque la película no tiene excesiva banda sonora. De hecho, la mayoría de temas son algunas coplillas ahí con el piano y sonidos ambientales que, digamos, refuerzan el tema de la sordera de la chica. Entonces, no podríamos decir que haya un uso de música majestuoso y tal. Bueno, es bueno lo poco que sale, pero es escuetillo. La película tampoco lo necesita, se sirve bastante del drama y de la propia narración para contar la historia. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la película está bien dirigida, bien hecha a nivel técnico, a nivel de sonido también. ¿Qué nos queda? Pues entonces el fondo de la historia. Y aquí es cuando la cosa ya se diluye. Porque esta película está adaptando un manga, ¿vale? No es una película de adaptación genuina, es decir, que no es una película que se ha hecho de la nada, estamos adaptando material literario. Y entonces ya, bueno, aquí es cuando entro diciendo que yo no he leído el manga original y creo que como la mayoría de gente, pues solo puedo valorar la película por lo que es, una película. La cinta es larguilla, es larga porque dura más de 2 horas, 2 horas 10 minutos, no es poco. Y me extraña porque sabemos que los japoneses suelen saber ser muy sintéticos con lo que cuentan. Vamos, sin ir más lejos, el formato de las series de animación en su país pues siempre son los 20 minutos, al contrario de en Occidente que siempre suelen ser de 40, 50 minutos o hasta más de 1 hora para un capítulo de una serie. En el anime pues suelen hacerlo bastante bien con poco tiempo, aunque luego el anime sea largo, es decir, que tenga más de 100 episodios y tal, lo suelen saber hacer bien. Aquí en esta película, joder, la película es larga de cojones. ¿Le sirven todos estos minutos a la película? Yo creo que no. Hay muchos puntos donde la acción se estanca, donde los hechos no avanzan, se redunda, ya sabéis, que esto también es muy de los japoneses, en estas escenas introspectivas, de reflexiones mentales, que ojo, pero una película que tiene un drama personal fuerte y una situación emocional con los personajes de fuerte carga, bueno, esto puede venir a cuento, evidentemente, pero no quiere decir que per se esté siempre súper bien empleado, porque yo estoy viendo la película y me doy cuenta que hay muchos momentos en los que creo que ya lo poco que vemos, ¿vale? Porque la película tampoco te narra el fondo completo, bueno, lo poco que vemos ya te da una idea del campo general de lo que te quiere mostrar. O sea, hay detalles, por ejemplo, una escena en la que la madre del protagonista ha ido a disculparse con una persona, vuelve y vemos que tiene sangre, un poco de sangre en la ropa, de que como que le han arrancado su pendiente. Bueno, no hace falta que nos muestren que ha habido una pelea y que le habrán dado un manotazo y le han saltado el pendiente. Se sobreentiende con ese detalle y luego la película lo vuelve a recuperar y hace un pequeño zoom in a la oreja. O sea, tiene esta sutileza para muchas cosas y la cinta tiene más de lo que te cuenta a simple vista. Eso está muy bien. Pero los recursos narrativos a veces están mal empleados. En tanto en cuanto que, fijaos que los japoneses en el anime son muy buenos para dotar de humanidad a eso, a simples dibujos, solo con eso. El buen hacer artístico y unos seiyus que son de oro, porque eso hay que decirlo, el doblaje en Japón siempre ha sido excesivamente bueno, es brutal el trabajo de doblaje que hacen, pero sin embargo en esta película a veces queda un poco escueto, como que te falta algo más y los personajes en algunos momentos no se acaban de entender muy bien. Yo he leído que esto también se debe a que respecto al manga no se ha podido profundizar tanto, sobre todo en los secundarios, por falta de tiempo. Y claro, es normal porque hay bastantes personajes secundarios, bastantes personajes que forman el grupo de amigos, o sea, todos los personajes que no son la chica sorda y el protagonista, pero no sé, es verdad, bueno, ok, no, a lo mejor no hacían falta 10 minutos, 20 minutos más de película para ahondar en todos ellos, pero creo que en algunos momentos directamente pues no han elegido bien las escenas que querían mostrar en cuanto a retratar cómo piensan o qué sienten estos personajes. Pero lo más importante es el tronco argumental, que es decir, el tema de la relación entre el protagonista y la chica sorda y sobre todo el planteamiento general en cuanto a la reflexión que la cinta da a la culpa, los remordimientos, pero más importante todavía la redención, que es la idea que hay detrás de la película todo el rato. Entonces aquí creo que más que nada un gran problema en cuanto al visionado de la cinta no lo tiene la cinta per se, sino la barrera cultural.
Ya sabemos que los japoneses son muy de lo suyo, lo reservados que son, lo fríos que son para mostrar los sentimientos, la forma que tienen de relacionarse excesivamente hecho desde la formalidad y el respeto, en mi opinión, esa forma a veces tan estrictamente recta que tienen de ver la vida y brutalmente disciplinada, que es tan buena para unas cosas, porque Japón es un país envidiable, eso no lo vamos a negar en un momento, pero tan mala en otras cosas, por ejemplo, que tiene una tasa de suicidios muy preocupante ese país, y de hecho del suicidio se habla también en la obra, eso hay que pasar a entenderlo dentro del contexto del Poco Japón, pues bueno, hace que para nosotros, no españoles o hispanohablantes, sino creo que para los occidentales en general, algunas situaciones del anime se nos atraganten, porque directamente nos parecen poco verosímiles cómo las abordan y ahondan en ellas los propios personajes y los entendemos como algo humano, ¿no? Porque se supone que representan personas, no estamos hablando de una serie de ficción de alienígenas o algo por el estilo. Así que eso termina por hacer cojear a la serie, a la película, y cuando termina, pues te das cuenta que para mí es una oportunidad perdida. Es una película que podría haber tenido mucho, que podría haber estado al nivel de lo que fue pues cintas tipo 5 centímetros por segundo, El jardín de las palabras, la de Your Name, y se queda en algo que, bueno, lo intenta, pero se dispersa tanto, llegado a cierto punto, se disgrega demasiado, y creo que pierde hasta la dirección donde quiere ir. Muestra una serie de cosas con un mensaje de esperanza bueno, tiene momentos dramáticos interesantes, es honesta, es humana, no se la pasan con tonterías y bromas, como a veces se caen en algunos productos, y tampoco tira hacia un melodrama brutal, donde hay gente muriendo, y por ejemplo lo que era Canon, Dios mío, qué horrible ese anime, qué cosa más soporífera y ñoña, pero le falta fuerza, le falta mucha fuerza, y cuando termina el visionado sientes que a pesar de las 2 horas y pico, te ha faltado que te cuenten algo, o te has perdido algo. Más aún cuando la película abre ciertas veredas, ciertos caminos que luego ella misma olvida y deja de explorar. Eso es gravísimo. Entonces, sí, animación cojonuda, dirección cojonuda, paleta de colores brutal, la música también, los seiyus fantásticos, los personajes con una caracterización propia muy bonita, de verdad, los detalles puestos en el juego de cámara, enfoques y desenfoques, los planos utilizados, dibujos detallados para cosas como comida o mueblería, o sea, eso es brutal, ¿vale? Fijaos algunos trabajos de iluminación en sombras y reflejos, pero ok, eso es la carcasa. O sea, yo lo que me como del huevo es lo que hay dentro, no la cáscara. Y si lo que hay dentro pues no está bueno del todo, pues ¿cuál es la gracia? Aunque el huevo por fuera se vea bonito, lustroso, apetitoso, si luego lo rompo y la yema está como que descompuesta y ves que está pasada, que no se puede comer, ¿de qué te sirve ese huevo? A ver, no quiero decir que sea un huevo podrido esta película, o sea, mala no es, pero es agridulce, es amargo el sabor final que te deja, porque a pesar de que en el final parece que podrían haber dado un reflote bastante bueno, que podría haber hecho subir la nota de la película, es como que se ahoga en su propia idea y no lo consigue. Y lo dicho, aunque en ese final hubieran conseguido esa subida de efecto, tampoco os creéis que la nota la hubiera hecho subir hasta un excelente o algo así, ni mucho menos. Bueno, la hubiera mejorado, pero yo creo que le faltan cosas a la película en cómo aborda la situación en general. Cómo responden los personajes entre sí, cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo enfrentan la situación que tienen delante. A mí no se me hace realista. Y yo he visto productos japoneses que tienen dramas detrás que son muy potentes y que la serie o película resuelve de forma magistral. Que da igual que eso lo esté viendo un tío en Australia, en Polonia o en Paraguay, que lo va a entender igual. Es decir, en el lenguaje cinematográfico hay cosas que son universales y en la vida humana hay cosas que son también universales. Y cuando sabes ver por dónde van los tiros y la película toca la tecla que tiene que tocar, la melodía suena bien y el efecto tiene un resultado positivo en el espectador. Pero con Koe no Katachi de verdad yo no veo las maravillas que he visto mucha gente que dice. Me parece una película correcta, ya está, a la que le sobra metraje
y en ese metraje que no le sobra le falta reelegir o mejor las escenas o conducir la historia de otra forma. Repito, yo entiendo que esto está basado en un manga y que de ahí no se habrán podido mover en exceso, al contrario, han tenido que recortar muchísimas cosas. A lo cual cabría preguntarse si esto no hubiera sido mejor adaptarlo en una especie de serie, aunque fuera una corta, que en una película. Pues, ¿sabéis? El típico formato de los 26 episodios, o 24. Pero, no, es que aún fuera de eso, la película yo creo que tenía recursos suficientes para darnos una buena aventura y se ha quedado en algo a medio tejer. Con lo cual, para mí esta película sería para ponerle un 6,5 y ya está. Es que pasarme de ahí creo que sería ser deshonesto. No cumple para mí las expectativas, los niveles de resultados que una cinta de este calibre puede ofrecer. Y me apena, hablando de Yamada, que bueno, hizo Clannad y sobre todo Clannad After Story, que era un drama humano brutal. Es uno de mis animes favoritos. A pesar de que pueda ser tildado de ñoño o de lacrimógeno en algunos momentos, porque es verdad que ahí se pasan en algunos momentos de tragedia, de melodrama, pero, coño, aunque sea efectista, funciona y tocas el corazón del espectador. Aquí, joder, como que han tenido 1000 momentos, pero creo que se les ha diluido demasiado el mensaje, por lo cual yo creo que eso es lo que puedo decir. Para que me entendáis, si queréis ahondar un poco más en esto, vamos con spoilers. A ver, el problema que yo veo aquí no está ni en el principio, es decir, cuando son niños, que vemos toda la parte del bullying, que creo que está bien expuesta. Vi gente quejándose de eso, diciendo que la niña no respondía bien y todo eso, lo cual me parece de una falta de comprensión del problema brutal. Es decir, a pesar de que yo siempre he dicho, a ver, tener una actitud sumisa o inherentemente resolutiva y formal con gente que hace bullying o con abusadores escolares y tal, te va a traer a algo irresoluble, porque a través de la razón generalmente con esta gente no se puede hacer mucho o nada. Hombre, también hay que entender el lado de la víctima, es decir, por qué luego hay muchos chavales que se suicidan por acoso escolar, niños, niñas que no llegan a veces ni a los 15 años y de repente toman la decisión y se rajan las venas en el baño, se tiran por la ventana. Algo dramático que también hay que ver desde el punto de vista de la propia víctima, de cómo se ven inutilizados, incapacitados por sus agresores, y esto puede llevar a resultados verdaderamente dramáticos. Pero bueno, es que el punto aquí en esta película no es tanto que venga el tema del suicidio detrás por el bullying. En cuanto al protagonista, lo vemos desde una forma silenciosa, como que lo planea con mucha antelación, se siente con culpa por el daño, en este caso económico, que le provocó a su madre, trabaja para reunir el dinero que le hace falta y luego planeaba quitarse la vida. A pesar de eso no lo hace, es decir, lo que le pasa a mucha gente que a veces cae en depresiones, que están al borde del barranco, pero al final, a pesar de que por alguna razón se mueren de ganas de dar el paso adelante, no lo hacen, porque siempre hay algo en algún rincón de la cabeza que te dice que, bueno, básicamente, aparte de tus propios instintos de supervivencia, que no quieres morir y que tienes alguna razón para vivir, a pesar de que algunas veces la mente consciente no la encuentra, ¿no? Y solo es en una parte muy profunda del subconsciente que está eso escondido ahí y no lo puedes a veces percibir ni en sueños, pero bueno, pasa. Bueno, es lo que le pasa un poco al protagonista. Y luego tenemos la de la chica, que es un poco más tragiépica, ¿no? Vemos ahí cómo se sube al balcón y se va a tirar y todo. Pero no viene debido al bullying, es decir, eso ya estaba superado, al contrario. Tiene amigos, el que la acosaba en la escuela se ha hecho como que es un mejor amigo. Bueno, no tanto como mejor amigo, más que eso, ella dice que le gusta, es decir, el intento de suicidio, y bueno, no es intento porque desista o le salga mal, sino porque el otro la salva, viene porque se siente constantemente como una especie de estorbo en la vida de los demás, que los demás solo están ahí por lástima por ella, y que si ella desapareciera acabarían los conflictos en su grupo. Esto es lo que pone más de claro manifiesto de forma directa Usuo, la del cabello negro, pero no por el tema del bullying. Lo que me lleva a plantearme entonces, realmente, ¿hacia dónde apuntaba la película con eso? Es un buen golpe dramático al final, pero no lo veo muy justificado dentro de la historia. Lo hubiera entendido a lo mejor después de que la otra le dijera cosas horribles cuando están en la rueda, en el parque de atracciones,
O sí, no sé, es que creo que será el momento. Hubiera sido además un poco más trágico el rollo de que la hermana y el otro vean la grabación y luego vaya a ocurrir. Pero claro, como que lo arrastran un poco para que llegue lo del festival y hay ese momento ahí con los petardos y el otro grite y salte y todo. Está bien, efectos dramáticos, tiene una potencia muy buena, pero no lo veo ni en el momento adecuado ni por las razones adecuadas. Así como tampoco entiendo el hecho de por qué la película explora la vía, o abre la vía más bien, a un posible romance entre los protagonistas y luego no hace nada. Es decir, no es que aquí estemos haciéndonos ínfulas de que nosotros estemos emparejando a los protagonistas. No, lo hace la propia película, o sea, no son milongas que me haga yo en la cabeza y va a salir el típico, ay, es que ¿por qué siempre tiene que acabar en romance cuando hay una relación amistosa entre un chico y una chica? No, lo dice la película, claramente lo dice ella, para más Inri. O sea, cuando precisamente estamos hablando que de los dos, los que suelen menos tener el rol activo en las relaciones son las mujeres o dar el paso adelante, coño, encima es ella la que literalmente le dice que le gusta al chaval, bueno, hace lo que puede, porque es sorda pobrecita y llega a esa confusión, pero lo dice y lo manifiesta y el espectador lo sabe perfectamente, como lo sabe la hermana pequeña, porque luego eso ya no es explorado. Joder, si la tipa ya tenía razones para que le gustara el chaval, es que luego le salva la puta vida, jugándose la suya también, vamos, casi muere. Y a pesar de eso, la película termina y nada, con un aire muy general de que el tipo por fin ha recuperado las ganas de vivir y se vuelve a sentir aceptado por el vulgo, por la sociedad, siente que esa redención, no que esté completa, pero él empieza a ver eso, la puerta abierta a esa posible redención, ese primer paso, y tiene ese momento en el que llora y todo es muy bonito y tal, pero queda todo tan diluido. Bueno, ¿y qué pasa con los demás personajes en general? Sobre todo con el que es su mejor amigo, el gordito, o qué pasa con lo de la chica sorda. Bueno, ¿se siguen llevando de colegas o no? Porque no se hace más manifiesto de esto luego a través de la película, ni ella vuelve a sacar el tema ni nada. Cosa que creo que habría dado una conclusión un poco más bonita, o bueno, idealista, o romántica, no lo sé, pero hubiera cerrado, creo que la película de una forma más eficiente. Así como que tampoco entiendo los tiras y aflojas constantes de los personajes en cuanto a... Vale, la rubia es una hipócrita, la otra es una asquerosa, el gordito y el pelirrojo como que no pintan mucho, pero bueno, caen bien per se. Y luego la otra amiga que era una cobarde, la única que había sido amiga de la chica sorda en primaria. ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna evolución? Porque básicamente es que no se mueven de su sitio. La rubia no para de victimizarse de principio a fin. La otra no para de criticar a todo el mundo y de medio insultar a la gente y decir que no le parece que la sorda esté en el grupo, o sea... Y tampoco es que exploren en ningún momento la vía de que, bueno, es que le gusta el protagonista y le tiene celos a la otra, porque en ningún momento, ni siquiera es cuando está hablando en privado con la sorda, en ninguno de los dos momentos, saca a relucir eso. Ni lo da a entender la película de ningún modo. A pesar de que luego dicen que cuando el chico cae en coma es ella la que la está cuidando, cosa que me parece de bastante cariño personal. Es decir, ¿por qué las cosas quedan tan al aire y a la virulé en la película y parece que a la directora no le importaba lo más mínimo si se concretaban o no? Es como que entiendes el mensaje general de la película, pero no ninguna de las pequeñas cosas concretas que la componen, lo cual hace muy confuso. Es como si miro un cuadro y sé que estoy viendo a un tío encima de un caballo, pero luego empiezo a mirar los elementos y el sombrero no se entiende muy bien, el caballo tiene 3 patas, el tío solo tiene un brazo, en el fondo está todo hecho de caramelos y chocolate, el suelo está curvado y líquido, es decir, sí, la pintura general la entiendo lo que es, pero cuando empiezo a analizar los elementos veo cosas inconexas que no deberían estar ahí y que no tienen ningún tipo de sentido para la homogeneidad de la obra. Pues con esta película es exactamente lo mismo, es confuso verla y el resultado final es amargo, porque tiene cosas que están muy bien en diseño de personajes, a nivel técnico, algunas escenas dramáticas son buenas, pero el resto en general es, no sé, insípido, parece que no se mueve de la misma casilla el peón, en fin, algo extraño. Para mí es una lástima decirlo, pero es una oportunidad desaprovechada. En fin, si os ha gustado la reseña, pues ya sabéis, un like, un comentario, suscribiros si no lo habíais hecho, podéis seguir
el canal en la página de Facebook, que ahí publico contenido exclusivo y aparto avisos siempre que subo un nuevo vídeo a YouTube. Y también, si os gusta, podréis colaborar financieramente con Occidental Image a través de Patreon para ayudarme a hacer mi situación en YouTube más amena y que pueda haber más vídeos aparte de las reviews normales. Un saludo y nos vemos en la próxima review.